¿Cómo se determina la renta líquida de las rentas no laborales? Bueno, este es un lenguaje nuevo que nos dejó la ley 1819 de diciembre del 2016 para que las personas naturales residentes, ¿sí? Y ahora el proyecto de decreto que salió en junio de 2017 habla también de las sucesiones ilíquidas de causantes que eran residentes al momento de su muerte, aunque yo sigo leyendo en el Estatuto Tributario en el artículo 329 que esta cedulación aplica a las personas naturales y claro, lo que no queda bien en la ley luego lo tratan de enderezar con decretos reglamentarios, entonces en el proyecto de decreto reglamentario que todavía no se ha convertido en decreto oficial, todos esos decretos al final van a convertirse en decretos oficiales en diciembre, así como es la costumbre del gobierno de Santos y del ministro Cárdenas. Entonces hablan también de las sucesiones ilíquidas de causantes que eran no residentes al momento de su muerte. Toda esta cedulación entonces es para personas naturales residentes y ahora pues también que hasta para las sucesiones ilíquidas de los causantes que eran residentes al momento de su muerte. ¿Qué dice esta cedulación respecto de las 5 cédulas? Que hay una cédula que se llamará la cédula de rentas no laborales, que es donde se van a colocar pues los ingresos que no tengan cabida en las otras 4 cédulas. Y ustedes mirarán el artículo 340 y 341 sobre qué es lo que se debe hacer dentro de la cédula de rentas no laborales, ¿cierto? 340 y 341. Vamos a buscarlo acá, ¿sí? 340 y 341. Entonces dice, ¿qué ingresos se colocan dentro de esta cédula? Son ingresos de las rentas no laborales, todos los que no clasifiquen expresamente en ninguna de las demás cédulas, o sea, lo que no sea renta de trabajo, lo que no sea renta de pensiones, lo que no sea renta de capital, lo que no sea renta de dividendos, terminará acá en esta cédula. Y dentro de esta cédula de rentas no laborales nos dicen que también hay que colocar los ingresos por honorarios cuando se haya tenido subcontratadas a 2 o más personas naturales durante periodos de más de 90 días continuos o discontinuos durante el año, que esos honorarios entonces van aquí en esta cédula de las rentas no laborales, ¿sí? Y que a esos ingresos de esta cédula de rentas no laborales lo único que le puedes quitar es todos los costos y gastos e ingresos no grabados, costos y gastos que se puedan asociar a esos ingresos. Entonces, por ejemplo, a los honorarios, pues les puedes quitar, si tuviste personal subcontratado, pues todos los salarios de ese personal subcontratado, y incluso acuérdense que la ley 1819 también eliminó o derogó el artículo 87 del Estatuto Tributario, lo derogaron con el artículo 376 de la ley 1819, entonces el 87 le decía a los que ganaban honorarios y comisiones, si no llevaban contabilidad, les decía que los costos y gastos que podían deducir en las declaraciones de renta solamente podían ser hasta el 50% del ingreso por honorarios y comisiones, pues ese artículo 87 fue borrado. En consecuencia, cuando se esté trabajando a partir del año grabable 2017 en una cédula de rentas no laborales, pues los costos y gastos de esta persona que cobra honorarios y comisiones sí puede llegar a ser más del 50% de sus ingresos brutos porque ya no está vigente ese límite. Entonces le restas todos tus ingresos, le restas todos tus costos y gastos, ingresos no grabados es si hace, por ejemplo, aportes obligatorios por ahí a salud y pensiones, que ahora eso se restas como ingreso no grabado, listo, y te queda un ingreso neto. Al ingreso neto le podrás restar rentas exentas y aquí dicen deducciones, y ya por ahí en conceptos de la DIAN de comienzos del año 2017, como el 5984 de marzo 13 del 2017, se aclaró que esa palabra deducciones en realidad hay que entenderlas como beneficios fiscales. Sí, porque uno se enreda deducciones, pero si ya había restado los gastos. No, que deducciones son beneficios fiscales especiales que se les conceden a las personas naturales, tales como, por ejemplo, restar los intereses de un crédito de vivienda o restar el 50% del GMF, que que eso es a lo que en realidad se refería esa palabra del segundo inciso, por ejemplo, este artículo 341, cuando me dice que las rentas exentas y deducciones que le voy a poder restar a lo que ya traía hasta acá, que eran los ingresos netos, estas rentas exentas y deducciones, entonces la DIAN lo ha aclarado con ese tipo de doctrinas, y en el proyecto de decreto que publicaron en junio del 2017 y que todavía sigue sin convertirse en decreto oficial, pues también vuelven y aclaran que esos son las tales deducciones a las que se refiere, por ejemplo, este artículo 341 en su inciso segundo, que son beneficios fiscales especiales para las personas naturales. Entonces, usted le van a permitir restar también rentas exentas y deducciones, pero sin que esas rentas exentas y deducciones puedan
superar el 10% del ingreso neto. El ingreso neto fue ingreso bruto menos costos y gastos menos ingresos no grabados, hasta allí fue ingreso neto. Entonces, después de ingreso neto vienen los beneficios especiales y las rentas exentas. Esos beneficios especiales y esas rentas exentas no pueden superar el 10% del ingreso neto, y ese 10% en términos de valores absolutos no puede superar 1000 VTs. 1000 VTs serían entonces como a 31.859 que está el VT, pues entonces estamos hablando de como 3.100.000 pesos, ¿cierto? O sea, multipliquemos ahí pues le colocan ustedes los ceros a la VT. Entonces, como 310 millones. Entonces, ese es el límite que nos pone esta cedulación de la cédula de rentas no laborales, ¿sí? Primero tienes que identificar los ingresos que sí van a estar en esa cédula y luego mirar qué clase de costos y gastos son imputables, los ingresos no grabados, y el problema está con estas rentas exentas y esos beneficios especiales que se pueden restar porque tienen un límite, esta vez ya tienen un límite y hay que someterse entonces a este límite. A propósito de esto de rentas exentas, dentro de la cedulación que hacen las personas naturales, tengan presente, hoy está publicado en el portal un artículo que escribí sobre los pensionados, ¿sí? Y el problema del formulario cedulado de este año 2017, porque el formulario cedulado de este año 2017, al menos en agosto de este año 2017, liberaron un formulario cedulado para los que tienen que hacer declaraciones por fracción de año 2017. Y entonces, mirando esa estructura que le dieron a ese formulario cedulado para declaraciones por fracción de año 2017, hay un fenómeno muy grande, muy arbitrario ahí de la DIAN, de que el formulario cedulado muestra que a la renta presuntiva no se le podría restar ningún tipo de renta exenta. Y eso es en realidad una mala interpretación de la norma, porque en realidad a la renta presuntiva sí se le pueden seguir restando rentas exentas, como había sucedido hasta el 2016. Usted mira en un formulario de los de declaración de renta 110 o 210 hasta el año de 2016, y las rentas exentas sí se podían llegar a restar a la renta presuntiva si la presuntiva era mayor a la renta líquida. Pero entonces en este formulario cedulado, por ejemplo, un pensionado coge la cédula de pensiones, en la cédula de pensiones toma su ingreso bruto, resta sus pensiones como renta exenta, ¿y qué le va a pasar cuando llegue la renta presuntiva? No, pues que la renta presuntiva no deja restar rentas exentas. ¿Y entonces qué pasa? Pues que entonces al final va a tributar sobre la renta presuntiva plena. Eso es un error grande, porque las mismas rentas exentas que se puedan llegar a restar dentro de cada una de las 5 cédulas son las mismas rentas exentas que también se le deben permitir restar primero a la renta presuntiva. Entonces la DIAN tiene forzosamente que ajustar ese formulario cedulado. Ese formulario cedulado incluso fue un error de la DIAN sacarlo en agosto del 2017 sin que todavía se haya producido la reglamentación de este tema. La reglamentación no se ha producido porque solamente tenemos un proyecto de decreto publicado en junio del 2017 y que ya estamos en noviembre del 2017 y no se ha convertido en decreto oficial, y lo más seguro es que se va a convertir en decreto oficial ahorita en diciembre del 2017. Entonces, la DIAN saca cosas a la carrera sin esperar la respectiva reglamentación. Actualícese.